Briancén. Han sido muy duras las críticas del señor Velarde. Muy buenos días, Carlos. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Mávila. Encantado de estar con ustedes esta mañana. Coincide con el señor Velarde. ¿Qué hacer ante una iniciativa de esta naturaleza? Una iniciativa impulsada por la ministra de Trabajo en este caso. Coincido con eso y lo primero que me pide este tipo de propuestas de la ministra de Trabajo es que el decreto que acaba de observar el presidente debe ser aprobado por insistencia por el Congreso. Me refiero a pedir condiciones mínimas para un funcionario público en la condición de ministro. Las tres ideas son técnicamente hablando disparates. La primera, elevar la remuneración mínima vital, es algo muy popular, siempre le gusta a la gente, pero los efectos son los de encarecer un puesto de trabajo adecuado, formal a la gente, y aunque no se note, lo que hace es induce gradualmente despido. Gente que tenía un puestito en una planilla no lo va a poder tener porque la empresa no puede pagar los costos laborales de la remuneración. Es un engaña muchacho, muy popular, como estar borracho, es un acto populista. Unos caen en eso porque es bonito, pero después sufren la intoxicación. Y aquí lo peor es que esta medida, elevar la remuneración mínima vital, empobrece, siempre ha empobrecido. Lo que eleva los ingresos de los trabajadores es una mayor productividad asociada con mayor inversión privada, mejor educación, cosas que no se ven, pero funcionan. Esta medida se ve, suena muy bonita, pero es una desgracia para la gente más pobre, como decía un amigo mío, para los que no cuentan. O sea, la primera medida fue un disparate. Ahora, La segunda medida, sí, por favor. qué poco sentido de la realidad frente a un país que es informal, que además tiene una MIPE que se siente perseguida y que el impacto sería directo precisamente sobre esa masa tan importante que intenta reactivarse aún en tiempos difíciles. Lamentablemente, lo de sentido de la realidad es lo que le sobra a esta ministra. Es vivísima. Dice algo que supuestamente eleva el ingreso de los trabajadores. A mí me encantaría subir el ingreso de todos los trabajadores a 20.000 soles. Pero como se ve, las empresas no tienen los trabajadores productividades que solventen un ingreso de ese tamaño. Lo que hace es demagogia, es sentido de la realidad en términos de cálculo, es vivísima, pero sabe, y le deben haber dicho, que daña al pueblo. En ese sentido, este tipo de medidas traicionan a la gente. Los políticos salen ganando como los justicieros, como en Venezuela, como en Bolivia, pero al final, lentamente, el tamaño del empleo adecuado se cae y lo más importante, tal como el mismo Fondo Monetario proyecta, en los próximos 2 o 3 años, el número de pobres en una correlación directa va a llevar, en más de 3 millones de pobres. Previsiblemente vamos a llegar al nivel de pobreza, si no cambia esto, de fines de los años 80. Acuérdense quienes todavía tienen memoria de eso. Entonces, mucho cuidado con estas medidas, son muy, muy dañinas. Deberían ser, por supuesto, observadas. No deberían ser promulgadas. Es una barbaridad lo que ha hecho la señora. Sí, pero ¿qué hacer, Carlos? Ese es el inconveniente. ¿Qué hacer frente al populismo? ¿Qué hacer? Porque en el caso de las otras dos medidas pasa exactamente lo mismo. La tercerización suena bien porque en teoría lo que promueve es una mejor empleabilidad, ¿correcto? Pero a la larga tiene el mismo efecto, fomentar la informalidad. Y en el caso del retiro de las AFP se ha discutido hasta el cansancio ya este tema y lo que provoca es que muchísima gente se quede a la larga sin una pensión. Aquí hay un gran responsable y es el Congreso de la República. La democracia, Mávila, no es la elección popular o las medidas populistas, los votos, no. La democracia es que quien llega al poder no puede hacer lo que le da la gana. Que no venga una señora con ideas baladí, de, por ejemplo, eliminar la tercerización. Una sola pregunta que no se ha hecho la ministra. A un doctor en química, ¿se le va a pagar un mini sueldo o se le terceriza por un sueldo que nosotros soñaríamos en tener? Por supuesto que este sería el caso. Entonces, ella está simplemente jugando para la platea, en buen español, engañando. Y yo pregunto, ¿deberían haber ministros de esta capacidad que le hacen daño al pueblo
señor Castillo, usted es responsable de nombrar a una persona que tiene esas características, y lo que es peor, ustedes, señores congresistas, que acaban de darle la confianza a esta señora, son corresponsables de la desgracia de muchísimos peruanos. Ahora, es corresponsable también el ministro Graham, porque esto abre claramente una, no sé si llamarlo afrenta, pero deja prácticamente sin piso lo que bien alertaba el MEF sobre estas medidas que la señora Chávez quería implementar. Y estamos hablando de que es un ministro que además tiene línea de carrera dentro del MEF. Lo que debe hacer el ministro Graham, cualquier técnico lo sabe, es detener esas medidas o renunciar. En cualquier otro caso, es cómplice y le está haciendo flaco favor a quien lo nombró, el profesor Castillo, que además de profesor debería leer algo de economía para que esto no pase en adelante y no se daña al pueblo. Lo que aumenta el empleo en el Perú es una mejor educación y una mayor inversión. Y para darles una idea, el ritmo en que ha caído la inversión por el pésimo manejo de la pandemia es casi a una tasa de formación bruta de capital por persona equivalente a la mitad del valor pico. Estamos en un retroceso bárbaro, estamos creciendo menos y estas medidas solo profundizan estos errores. Complicado el panorama porque ya cuando estamos mencionando niveles de fines de los 80, la verdad es que es la crisis más grave de la que tengamos memoria muchísimos. Una crisis de la que nos costó muchísimo recuperarnos y la verdad es que volver a esa pesadilla, la verdad, a la gente joven que nos está escuchando y viendo, no se lo recomendamos para nada. Muchas gracias, Carlos. Mávila, solo un comentario. En el año 2013, la formación bruta por cada peruano llegaba a los $1.500. Ahora nos acercamos a los 800. Wow. Y eso se debe a que el Perú espanta. Sí, números puros y duros. Gracias, Carlos. Gracias.